En esta década del 50, además de Avanzada, se identifica otra revista, de manera que nos quedamos con dos revistas representantes de esta época. Avanzada, y luego en 1958 Matilde Indacochea funda la revista Juanito. Estoy dando estos datos de publicaciones que se pueden encontrar y deberían solicitarse y aprovechar como norma, como modelos en la sección especializada de Biblioteca Nacional. En la década del 60, el proyecto más importante fue Selecciones Escolares. Fue una excelente revista que se publicaba quincenalmente bajo la dirección de otro importante maestro de la época, Antonio Olivas Caldas, quien estaba acompañado de un notable equipo de maestros, de escritores, periodistas y artistas gráficos. Entre las maestras más conocidas se ha consignado a Irene Silva de Santolaya y a una excelente poetisa cuyas creaciones parece que muchas escuelas la pasan por alto, y sin embargo una de las cartas superiores de la lírica peruana, que escribió expresamente para niños. Me refiero a la poetisa Esther M. Allison. El proyecto de Selecciones Escolares correspondió a la Central Peruana de Publicaciones. Los primeros números que se han registrado corresponden no solo a la década, sino al año de 1960. Pero al mencionar esta revista conviene también hacer un distingo. No es lo mismo literatura infantil que literatura escolar. Se establece una identidad de manera que el maestro resulta confundido. No estoy hablando de la revista, un poco que me estoy saliendo de ese campo. La literatura infantil es aquella que tiene que ver, sea generalmente como receptor, al niño. Pero no es literatura infantil tampoco la que hacen los niños. Seguramente quienes han estudiado por el pedagógico, por la literatura infantil, han definido muy bien estos campos. La literatura que hacen los niños, la poesía, la narración de la composición, le corresponde al ámbito de lo que se llama la literatura escolar, y que se explica a partir de la creatividad. Es seguramente apresurado pensar que haciendo que los niños compongan poemas o relatos, nosotros no podemos hacer la ilusión de que ya vamos a sacar narradores y poetas. No es seguro, por lo menos es un riesgo. Si es que se logra, en buena hora, pero lo más probable es que no se logre. De lo que se trata, sí, es de desarrollar capacidades, potencialidad, desarrollar la imaginación. Probablemente después podrán llegar a ser grandes creadores, pero por ahora es el desarrollo de la creatividad. Y viene un alcance. Modernamente un poco que se estaba no solo difundiendo, hasta en cierta forma manoseando este término de la creatividad, a la luz de la nueva corriente pedagógicas. Pero es bueno tener en cuenta también por eso nuestro afán formativo de lo que constituyen ustedes, que son parte de la profesión, del quehacer que compartimos. En realidad, uno de los pioneros de la creatividad es José María Arguedas. Cuando naturalmente él ejerce en Mateo Pumacahua, cuando me estoy refiriendo al Arguedas no narrador, me estoy refiriendo a José María Arguedas, maestro de colegio, cuando enseñaba geografía y lenguaje. Y él dice, a partir de ahora nos vamos a olvidar que la primera composición cuando empiece el año escolar sean mis vacaciones. Y nos vamos a olvidar que llega el Día de la Madre y pues la madre aparece como el modelo perfecto, porque todas las composiciones deben orientarse a ella. Y llega el Día del Maestro, pues si a los maestros lo que nos falta es que nos pongan en los altares. Dice, no. ¿Cuál es la experiencia vital que vive el alumno? Una de sus primeras experiencias, dice,
siempre en la pubertad. O sea, no me estoy refiriendo a la Argueda, maestro de escuela, sino de colegio, joven, entrando a adolescencia, la inquietud también por el amor. Y entonces ella no va a poner modelos cómo se debe escribir. Escribe sus experiencias. Y muchos se recuerdan que los primeros trabajos que empieza a pedirle a sus alumnos, mi primer amor. Y después de mi primer amor, el alumno se puede reconocer cómo es, qué cualidades tiene, qué gustos, qué tendencias, qué aficiones, qué preocupaciones, qué habilidades. Segunda composición. ¿Quién soy? ¿No? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Y si primero cómo soy, entonces ahora, ¿de dónde soy? ¿Cómo es el pueblo, el barrio, la comunidad, la ciudad? ¿De dónde vengo? Entonces aparece una tercera composición. Así el invierno. Las bases entonces de la creatividad que ahora han ganado espacio en esta novedad, en realidad hay que encontrarlas en las experiencias pedagógicas de José María Arguedas, maestro de colegio. En los años 70, estamos hablando de la década del 70, bajo el influjo de la reforma de la educación peruana, alentada por el gobierno de la época, se produce la expropiación de los medios de comunicación, como muchos de nosotros tenemos conocimiento. De manera particular, el diario La Prensa pasa a ser dirigida por un maestro notable, pero también, digamos, entre dos aguas, por posiciones ideológicas. Notable maestro él, pero también su adhesión con la reforma, un poco que cuestiona sus actitudes. Me refiero a Walter Peñalosa. Walter Peñalosa pasa a ser director del diario La Prensa, que así como los demás medios también expropiada a sus propietarios, pero dentro de sus obras más importantes y extraordinarias, no será de la expropiación, pero sí la animación de una extraordinaria revista infantil, la siguiente, la revista Urbi. La revista Urbi, digamos, apenas circuló 2 años, 1974 y 75. Urbi sabemos en quechua, paloma, pero como el 75, pues Velasco Alvarado fue reemplazado, a Urbi le cortaron las alas y ya no se siguió publicando. Pero, ¿por qué fue importante? Acá hay colecciones que aún se pueden utilizar porque hay muchísimos ejemplares de esta revista. ¿Quiénes figuraron entre sus colaboradores? Carlota Carvalho de Núñez, Charo Núñez de Patuco, José Luis Jordana Laguna, Rosa Serna Guardia, aparte de autores en esa época bastante jóvenes, ahora ya no tanto, como por ejemplo Jorge Eslava, Lorenzo Osorio. Pero fue importante también porque Urbi, no solo en consonancia con su nombre, sino por una propuesta pedagógica muy importante, en realidad promueve el estudio, la inclusión de textos del relato de tradición oral en el Perú. Mitos, tradiciones, costumbres, folclore, etc. En esta misma década del 70, ya entrando al año 76, y siempre dentro del reconocimiento de estas mismas medidas generadas dentro del contexto de la revolución, por lo menos así llamada, aparece otra revista también relacionada con la expropiación de otro medio. Ahora ya no La Prensa, sino el diario La Crónica. Y el diario La Crónica determinó también la aparición de otra revista de literatura infantil, la revista Creación. La revista Creación, que la publicaba entonces Ángela Avendaño y José Luque. Dentro de esta misma época, llegamos al año 1978.
Y en 1978 se publica la revista Collera. La revista Collera es editada por Miriam Balbuena. De 1970 nos ubicamos en la década del 80. La década del 80 es una década extraordinaria, clave en el proceso de la literatura infantil y juvenil en el Perú. En 1981 y 82 se funda el movimiento de literatura infantil, desde entonces más importante en la vida contemporánea del país dentro de la literatura infantil y juvenil. Me refiero a la API, o Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil. A partir de esta década del 80, se ha generado la publicación de una serie de revistas literarias. Podría mencionar a manera de ejemplo, entonces, la revista Aguilucho, que aún se sigue editando, es una revista que ya está por los 350 números, que lo edita el Centro de Animación Misionera acá en la ciudad de Lima, actualmente dirigida por el padre Miguel Villegas Serrano, aunque su fundador a comienzos del 80 fue el padre Valentín García. Posteriormente, acá en Lima aparece la revista La Chispita, de Zoila Loaiza y Víctor Mansur, La Mariposa de Cristal, dirigida entonces por Roberto Rosario Vidal, Los Niños del Sol, editada por Juan Rivera Palomino, la revista Pequeña, así titulada Pequeña, que se funda en 1982 y que tiene, digamos, un logro que ya no se ha repetido. No es que se trate de genialidades, sino de una formación muy esmerada y dosificada. Carlos Zúñiga Segura, por esa época, tiene a sus 3 hijitas menores de edad, la mayor de 12 años, y hace experiencias con ellas. Les arma un programa de lecturas, algo así como lo que sería un plan lector, más o menos familiar. Y después que arma ese plan lector, les pide a ellas mismas que seleccionen las lecturas que debería llegar a sus compañeras de la escuela y del colegio. Esta revista, orientada por él, pero en cuanto a sus textos, es, digamos, realización de sus 3 niños. Lógicamente, el proceso de formación, la organización se debe a él, pero la selección, la ordenación de material, ¿qué cuento podría enseñarse, por decir, en un grado y no en otro, a partir de la propia experiencia de los niños? Cuestionable o no, pero en todo caso muy novedosa, y un proyecto entonces que ya no ha tenido continuadores, pero que valdría la pena ensayar, porque posteriormente se han hecho ensayos similares, como una experiencia en Ayacucho, de programa de lectura, no a partir de la posición de los sabios, de los expertos, con los que a veces nos damos brochazos entre expositores, sino a partir de las propias aspiraciones de los niños. Su antecedente entonces hay que encontrarlo en esta revista, que sugerentemente se titula Pequeña. En la misma década, y me estoy refiriendo a varios títulos de la década del 80, apareció un periódico extraordinario, un diario que no duró mucho tiempo, Visión Futuro. Su primer director fue César Hildebrand. Posteriormente lo reemplazó Alfonso Rey. Pero este periódico, Visión, empezó a editar también un periódico del mismo formato del viejo Atom, con la ventaja de la edición a colores. Y este periódico para niños pasó a editarlo Danilo Sánchez León. Me refiero a Visión Futuro. O sea, el periódico fue Visión, pero la revista o el suplemento para niños fue Visión Futuro.
Me estoy refiriendo a periódicos que se han editado fundamentalmente acá en Lima, con las excepciones de los antecedentes del Átomo y de Cultura Infantil de Trujillo. Últimamente, después de esta década del 80, se ha producido un vacío hasta que, sobre todo al comienzo de esta década en Lima, van apareciendo otras revistas como Prístina, como Fabulador, como Para Leerte Mejor, o como el periódico, digamos, procesado en versión electrónica, Caballito de Madera. Pero no tenemos, digamos, mucha información como para indicar sobre su pertinencia o no. Esto es lo que pasaría acá en el Perú. Pero yo tengo un problema. Me está indicando que tengo 5 minutos. Pero yo sí señalo mi disconformidad, porque a mí me invitaron para las 7 de la noche. Yo he estado acá desde las 7 de la noche. Me parece que ha habido cuestiones de organización, no tengo por qué cuestionar. Pero en congresos creo que todos debemos ser sometidos al mismo tiempo, a la misma regla del juego. Bueno, entonces tratando de correr también para que no me vayan a sacar a la fuerza. En esta década del 80, en el panorama nacional aparece esta publicación. En 1982 aparece en Chiclayo la revista Arco Iris. Lo funda, su principal animador es Estuardo de Saldaña. Y también otro extraordinario educador de ese lugar, Víctor Díaz Monge. En 1982, aquí hay un dato que probablemente se ignora. En realidad, Oscar Colchado estudió su primaria, secundaria y superior en Chimbote. Si no lo dice, tampoco nosotros podemos corregir. Pero nosotros conocemos de fuente muy directa. Él estudió incluso como profesor en la Escuela Superior Pedagógica Indoamérica. Y como él empezó en Chimbote, ahí empezó a publicar una revista Animiógrafo. Y esa revista Animiógrafo dio origen a un grupo literario que se fundó posteriormente, que fue el grupo Isla Blanca. Isla Blanca entonces fundó su primera revista conocida como Alborada, y de ahí arrancan los intentos de Oscar Colchado de fundar este tipo de revista. Todavía no alcanzaron reconocimiento posterior, pero funda su primera revista titulada Cholito. O sea que los antecedentes de este personaje creado por Colchado, Colchado en el Mundo Mágico, Colchado en el Río Hablador, etc., en realidad tiene sus antecedentes en esta revista Cholito, de la que solamente se editaron 2 números. Estoy hablando también del año 1982. En 1986 aparece en Chiclayo una revista, digamos, de formato pequeñito, delgadito, y que curiosamente le titula La Gota. La Gota. Pero La Gota en realidad está constituido por textos en los que el autor combina autores consagrados y también autores que recién van apareciendo. Incluso tiene la importancia de empezar a publicar ya creaciones de niños. Después, dando un salto a otra región, nos vamos a encontrar con la región de Huaraz. Y en la región de Huaraz, en 1997 aparece la revista Creadores, animada por 2 intelectuales: Carlos Toledo Quiñones, profesor de la Universidad Nacional de Huaraz, y Néstor Espinosa. Pero ahí también en esa revista Creadores aparecen muchos textos de autores reconocidos, no solo para la región o para el país, como Carlos Eduardo Zabaleta y como Romano Obregón Figueroa, incluso el mismo Oscar Colchado. Posteriormente
en Chiclayo aparece la revista Poro Poro. Poro Poro es dirigida por el escritor y maestro Javier Villegas Fernández, que en 2 ocasiones ha ganado el premio de educación Horacio. O sea que estamos con un maestro y creador que realmente tiene autoridad por la experiencia y por la formación teórica para hacer estas propuestas. En el año de 1999 aparece en Jaén, en el extremo de la patria, la revista Candil. La revista Candil no es dirigida por un maestro, sino por un antropólogo. Debe ser uno de los sabios más extraordinarios en arqueología y antropología. Y entonces, ya me van a votar. Mejor yo mismo me voy a votar terminando esto. Ulises Calderón Guevara es un autodidacta. No tiene estudios universitarios, pero vale más que muchos doctores. Es uno de los científicos formados que ha formado uno de los museos más extensos, más grandes y más valiosos del país. Y funciona en su ciudad, funciona en Jaén, pero es también un animador de uno de los grupos culturales de artes tradicionales y populares de su región más importantes. Cada año incluso organiza eventos internacionales con participación de delegaciones de maestros de Ecuador, de Colombia y obviamente del norte del Perú. Y han coronado su labor con la edición de la revista Candil. ¿Sí? La revista Candil, entonces dirigida por este autor, en el año de 1999. En Tacna, ya hablando de la presente década, estoy saltando, en el año 2008 se funda la revista Cuculí, y en el año del 2003, años antes, también se forma el Cajamarca, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque así como acá se difunden generalmente obras de autores consagrados, hay un extraordinario narrador de literatura oral que fue un analfabeto, pero fue un genio creando textos. Y entonces autores como Mario Floriani incluso han recopilado las creaciones de este personaje, y entonces se han publicado bajo el título Los cuentos del tío Lino, para que tengan una simplísima referencia. Uno de los cuentos del tío Lino refiere cómo el tío Lino conoció Trujillo, y refiere que en una época en que hubo un diluvio, la gente en Trujillo estaba desesperada, no sabía qué hacer, y en esa época al tío Lino, que no solo era analfabeto, sino era un hombre muy inculto, pero no ilustrado, no de letras, sino de creación, se fue a bañar al río. Pero estando bañándose en el río, en el centro del río, dejó su ropa a un costado del río, pero en ese momento vino un águila y empezó a llevarse la ropa del tío Lino. El tío Lino, para no quedar desnudo y llegar hacia su casa, salió corriendo, apenas cogió el pantalón, la camisa, pero en una disputa él por arrebatarse y el águila por llevarse, cada vez el águila fue elevando más el vuelo. El tío Lino tuvo miedo ya de descolgarse, pero el águila era muy sabida y entonces tramontó los cerros, llegó a Trujillo, dio unas vueltas por la ciudad. Como se había producido este aluvión, la gente se congregaba en la plaza de armas de Trujillo, y al ver que venía un arcángel, entonces daba gracias a Dios, porque al fin la ciudad iba a ser bendecida, y su testimonio fue mayor, porque al mismo tiempo que el tío Lino no solo chorreaba del agua, sino de otro tipo de agua,
Entonces la gente creía que estaba bendecido y decía, gracias Dios mío por haber enviado al arcángel San Gabriel. Este tipo de relatos han sido recogidos por el cuento del tío Bimbo y están incluidos en este tipo de publicaciones. Este tipo de publicaciones son de extraordinario interés para los niños. Entonces, pero bueno, lamentablemente hasta acá nomás, y también soy respetuoso de la organización.